en torno a la oración. En el Templo del Socorro, que es el lugar donde se encuentra André Luis, el ministro Clarencio comentaba la sublimidad de la oración y nosotros oíamos con la mejor atención. Todo deseo, decía convincente, es manantial de poder. La planta que se eleva hacia lo alto, convirtiendo su energía en fruto que alimenta la vida, es un ser que ansió multiplicarse. Pero todo peticionario reclama que le escuche, interrumpió uno de los compañeros. ¿Quién habría respondido a los ruegos sin palabras de una planta? El venerable orientador respondió tranquilo. La ley como representación de nuestro Padre Celestial se manifiesta a todo y a todos a través de los múltiples agentes que la sirven. En el caso al que nos referimos, el sol sustentó al vegetal, proporcionándole recursos para alcanzar los objetivos que se proponía lograr. E imprimiendo significativo tono a su voz, continuó. En el nombre de Dios, las criaturas, tanto como sea posible, atienden a las criaturas. Así como poseemos en la electricidad los transformadores de energía para el adecuado aprovechamiento de la naturaleza, tenemos igualmente en todos los dominios del universo los transformadores de la bendición, del socorro y del esclarecimiento. Las corrientes centrales de la vida parten del Todopoderoso y descienden a chorros transubstanciadas de forma infinita, de la luz suprema a la tiniebla total y viceversa. Tenemos el flujo y el reflujo del soplo del Creador a través de incontables seres escalonados en todas las fases del instinto, de la inteligencia, de la razón, de la humanidad y de la angelitud, que modifican la energía divina de acuerdo con el grado del trabajo evolutivo en el medio en el que se encuentran. Cada escalón de la vida está superpoblado por millones de criaturas. El camino de ascensión espiritual es como aquella escalera milagrosa de la visión de Jacob, que pasaba por la tierra y se perdía en los cielos. La oración, cualquiera que ella sea, es acción provocando la reacción que le corresponde. Según su naturaleza, fluctúa en la región en que fue emitida o se eleva más o menos recibiendo la respuesta inmediata o remota según las finalidades a que se destina. Deseos vanos encuentran realización próxima y en la misma esfera en que surgen. Impulsos de expresión algo más nobles son amparados por las almas que se ennoblecen. Ideales y peticiones de significación profunda en la inmortalidad remontan a las alturas. El mentor generoso hizo una pequeña pausa, como dándonos tiempo para reflexionar, y acentuó: cada oración, así como cada emisión de fuerza, se caracteriza por determinado potencial de frecuencia, y todos estamos rodeados por inteligencias capaces de sintonizar con nuestro llamado en forma de estaciones receptoras. Sabemos que la humanidad universal, en los infinitos mundos de las grandezas cósmicas, están constituidas por las criaturas de Dios, en diversas edades y posiciones. En el reino espiritual nos incumbe considerar los principios de la herencia. Cada conciencia, a medida que se perfecciona y se santifica, primorea en sí cualidades del Padre Celestial, armonizándose gradualmente con la ley. Cuanto más elevado es el porcentaje de esas cualidades en un espíritu, más amplio es su poder de cooperar en la ejecución del plan divino, respondiendo a las solicitudes de la vida en nombre de Dios, que nos creó a todos para el infinito amor y para la infinita sabiduría. Rompiendo el silencio que se iniciara natural por nuestra reflexión, el hermano Hilario, amigo de André Luis, preguntó: ¿pero cómo interpretar la enseñanza cuando estamos ante propósitos malignos?
Un hombre que desea cometer un crimen, ¿estará también en el servicio de la oración? Abstengámonos de emplear la palabra oración cuando se trate de desequilibrio, adjudicó Clerencio Bondadoso, digamos invocación. Y añadió: cuando alguien nutre el deseo de perpetrar una falta, está invocando fuerzas inferiores y movilizando recursos por los cuales se hará responsable. A través de los impulsos infelices de nuestra alma, muchas veces descendemos a las vibraciones desvariadas de la cólera y del vicio, y de tal posición es fácil que caigamos en el enredado pozo del crimen, en cuyas cavernas nos ligamos de inmediato a ciertas mentes estancadas en la ignorancia, que se hacen instrumento de nuestras bajas ideas y de las que nos volvemos deplorables juguetes en la sombra. Todas nuestras aspiraciones movilizan energías para el bien y para el mal. Por eso mismo, su dirección permanece subordinada a nuestra responsabilidad. Analicemos con cuidado nuestra elección. En cualquier problema o situación en el camino que nos es dado a recorrer, dado que nuestro pensamiento volará por delante de nosotros, atrayendo y formando la realización que nos proponemos alcanzar, y en cualquier sector de la existencia, la vida responde según nuestras solicitudes. Seremos sus deudores por lo que de ella hayamos recibido. Fíjense, a lo mejor al leerlo parece complicado, pero no es tan difícil de entender lo que estamos leyendo. Se nos está diciendo que en función de cómo nosotros estemos pensando, de cómo nosotros estamos accionando, desde dónde, cuál es nuestra intención en lo que estamos pidiendo, en lo que estamos orando, que no deja de ser un pensamiento cargado de intención, es lo que nosotros mismos estamos forjando en nuestra vida. Fíjense cómo nos dice en la pequeña frase de la planta, ¿no es cierto? Que el aprendiz le está diciendo a Clemencio, pero ¿qué oración estamos diciendo si es una planta y no hay palabras? ¿Pero se necesitan palabras para orar? ¿Se necesitan palabras para pedir? ¿Acaso la planta no necesita del sol? ¿Acaso la planta no necesita del agua? ¿Acaso la planta en su necesidad de alguna manera no está pidiendo? Y ahí nosotros que tenemos el don del verbo, nosotros que podemos pedir y tenemos la capacidad del pensamiento, que no es como la planta, que es una necesidad material, fisiológica. En cambio nosotros tenemos el poder de la razón, el poder del discernimiento. Nosotros podemos elegir lo que estamos pidiendo y elegimos cómo pedirlo. Y ahí está. El Todopoderoso desciende a chorros esa luz, ese amor, ¿no es cierto? Y esos chorros de luz y de energía se transmutan a través de, como explica acá, como la electricidad y los transformadores, para que cada ser reciba esa energía como la puede recibir. Pensemos, el sol está a la distancia perfecta y justa para que nosotros podamos tener la vida que tenemos. No solo nosotros los humanos, todo lo que vive en este planeta vive porque el sol está ahí. Si el sol no estuviese ahí, nosotros no existiríamos y la vida no existiría en este planeta, tanto de las plantas como de los animales, como del planeta mismo, porque el planeta, si estuviese muy lejos, se congelaría, y si estuviese muy cerca del sol, se quemaría. Entonces fíjense cómo todo es perfecto, todo está en su justa medida, hasta aquello que creemos que es irrisorio, que no tiene, ¿no?,
un sentido o que parece insignificante. No, todo en esta vida, absolutamente todo, tiene su razón de existir. Fíjense cómo nos habla en otra parte de esta interacción entre la oscuridad y la luz. Voy a ver si lo encuentro, ¿no? Y que aunque sea la total oscuridad, no significa que no esté llegando la luz de Dios. Podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo universo, podemos llamarlo divinidad, como querramos llamarlo, no importa. Acá nos están hablando desde Dios, ¿no? Y nos explican, Dios que nos creó a todos para el infinito amor y para la infinita sabiduría. Y cómo ahí nos están mostrando que estamos en todo una trayectoria evolutiva, en una trayectoria de evolución, y que depende de nosotros cómo vamos a llevar esta trayectoria. ¿Sí? Siguiendo con el libro. Rompiendo el silencio que se hiciera natural para nuestra reflexión, el hermano Hilario preguntó: ¿pero cómo interpretar la enseñanza cuando estamos ante propósitos malignos? ¿Un hombre que desea cometer un crimen estará también en el servicio de la oración? Abstengámonos de emplear la palabra oración cuando se trate de desequilibrio, adjudicó Clarencio bondadoso, digamos invocación. Y añadió, ¿por qué nos dice esto? Porque todos los seres humanos vamos hacia ese amor infinito, ese infinito amor y a esa infinita sabiduría. Pero según el nivel de evolución que tengamos, de nuestra espiritualidad, de nuestra moralidad, es que vamos a estar en el nivel en que estamos. Entonces, ¿vamos a estar más en las sombras o vamos a estar más elevados en la luz? Entonces, ¿qué nos dice acá? Por eso nos dice de este desequilibrio. Ese desequilibrio es el que no nos permite estar más elevados. Y añadió Clarencio entonces, cuando alguien nutre el deseo de perpetrar una falta, está invocando fuerzas inferiores y movilizando cursos por los cuales se hará responsable. A través de los impulsos infelices de nuestra alma, muchas veces descendemos a las vibraciones desvariadas de la cólera y del vicio, y de tal posición es fácil que caigamos en el enredado pozo del crimen, en cuyas cavernas nos ligamos de inmediato a ciertas mentes estancadas en la ignorancia, que se hacen instrumento de nuestras bajas ideas o de las que nos volvemos deplorables juguetes de la sombra. Todas nuestras aspiraciones movilizan energías para el bien o para el mal. Por eso mismo, su dirección permanece subordinada a nuestra responsabilidad. Analicemos con cuidado nuestras elecciones en cualquier problema o situación en el camino que nos es dado a recorrer, dado que nuestro pensamiento volará por delante de nosotros, atrayendo y formando la realización que nos proponemos alcanzar, y en cualquier sector de la existencia, la vida responde según nuestra solicitud. Seremos sus deudores por lo que de ella hayamos recibido. Entonces depende de nosotros en qué faja vibratoria nosotros decidimos llevar adelante nuestras situaciones. Todos tenemos vicisitudes en la vida, todos tenemos conflictos, pero nosotros lo vamos a llevar como un problema o como una situación de vida. Y nos están diciendo acá que cuando nosotros entramos en esas emociones de baja vibración, somos nosotros que estamos entrando ahí, sino que empezamos a acoplarnos sin querer a otras entidades, a otros seres, a otros espíritus que vibran en esas otras fajas vibratorias bajas, y ellos nos van como potenciando esa negatividad. Depende solo de nosotros qué hacer con eso. Si decidimos subir de vibración,
¿Vibrar en la luz, en la mejor luz que podemos en este momento? ¿O nos vamos a quedar en los problemas y en las vicisitudes de la vida, viviéndolas como una tragedia? Es nuestra decisión. El ministro sonrió benevolente y recordó: estamos convencidos que el mal es siempre un círculo cerrado sobre sí mismo, guardando temporalmente a aquellos que lo crearon, como si fuese un quiste de corta o larga duración, disolviéndose por fin en el bien infinito a medida que se reeducan las inteligencias que a él se aglutinan y se apegan. El Señor tolera la desarmonía a fin de que por medio de sí misma se realice el reajuste moral de los espíritus que la sustentan, toda vez que el mal reacciona sobre aquellos que lo practican, ayudándoles a comprender las excelencias y la inmortalidad del bien, que es el inamovible fundamento de la ley. Todos somos señores de nuestras creaciones y al mismo tiempo sus esclavos afortunados e infelices tutelados. Pedimos y obtenemos, pero pagaremos por todas nuestras adquisiciones. La responsabilidad es principio divino al que nadie podrá huir. ¿Qué nos están diciendo? Nos está diciendo: el Señor tolera la desarmonía, a fin de que por medio de sí misma se realice el reajuste moral de los espíritus que la sustentan, toda vez que el mal reacciona sobre aquellos que la practican. Nos está diciendo que ese mal es creado por nosotros. Somos nosotros los que elegimos vivir y quedar en esas emociones y en esas fajas vibratorias. Él nos da, siempre tenemos la oportunidad de salir de ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nos empezamos a equilibrar. Cuando caemos en esas fajas vibratorias es porque estamos en un desequilibrio. Cuando logramos equilibrarnos, armonizarnos emocional, psíquica y espiritualmente, es cuando salimos de estos lugares y los problemas dejan de ser problemas. Los problemas son oportunidades de aprender, de evolucionar, de avanzar, de ser mejores. Entonces, empecemos a entender que todas esas dificultades que estamos atravesando, fíjense cómo todo el tiempo nos están diciendo cómo la ley divina es de acción y reacción. Si yo hice algo malo por no saber o porque estaba en un momento de maldad, porque todos nosotros pasamos por ser seres malos, porque si miramos la existencia del planeta, si miramos los años oscuros de la humanidad, que fueron principalmente la época de la Inquisición, si nosotros vivimos en aquella época, seguramente pasamos por la maldad. Y nosotros, cuando éramos seres primitivos, seres cavernícolas, éramos malvados porque la propia supervivencia nos llevaba a hacer cosas muy animalescas. Entonces, todos, nos guste o no nos guste, hemos pasado por esas fajas vibratorias y todavía tenemos reminiscencias de ellas, y por eso caemos en donde caemos, y por eso tenemos culpas, por eso tenemos remordimientos, por eso volvemos a caer en esas emociones y en esos sentimientos y se nos hace tan difícil salir. Pero fíjense lo que nos están diciendo, nos están explicando que pasamos por estos momentos transitorios en esta propia vida, que nosotros decidimos si son transitorios o no. Si nos quedamos metidos en esas emociones difíciles y duras y crueles a veces, nosotros las estamos transformando en eso. Esas emociones pueden transformarse en nuestro potencial. Entonces, quizás está escrito de una forma como complicada para algunos. Para mí es sencilla, no es tan complicado de ver, pero a veces las tengo que leer más de una vez para poder entender lo que dice el contenido de lo que estamos leyendo, no las palabras, el contenido de esas palabras. ¿Qué es lo que nos están transmitiendo? Esto,
que toda situación difícil es una oportunidad de transformación, que todas nuestras sombras y nuestras partes oscuras tienen la luz para que nosotros podamos llegar a esa luz. Y a eso nos invitan permanentemente la espiritualidad amiga, a que lleguemos a la luz de nuestras sombras. ¿Sí? En ese momento, una joven de semblante calmo penetró en el recinto y, dirigiéndose a nuestro orientador, dijo algo afligida: Hermano Clarencio, una de nuestras pupilas del cuadro de reencarnaciones, bajo sus directrices, pide socorro con insistencia. ¿Es una llamada individual urgente?, indagó el ministro preocupado. Es asunto inquietante, pero en una oración refractada. El abnegado instructor nos invitó a acompañarle y le seguimos atentamente.